El contrato conductual es otra técnica para la modificación de la conducta. Este contrato tiene ciertas consideraciones básicas. Un contrato conductual explica las acciones que el niño está de acuerdo en realizar y establece las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de este contrato. Establece también los criterios que permitan organizar las conductas de quienes celebran este contrato. El contrato conductual tiene ciertas especificaciones. La conducta o conductas que se espera que emita el niño. Las consecuencias que se obtendrán en caso de que se realicen estas conductas. Las consecuencias que se obtendrán en caso de no realizar las conductas establecidas. Y también se establecen las recompensas que podrá obtener el niño si cumple con el acuerdo del contrato. Las condiciones generales del contrato. El contrato debe incluir un enunciado detallado de la conducta específica que se desea modificar. Se deben establecer los criterios para modificar la conducta y el tiempo para cumplir los objetivos. Las consecuencias que se obtendrán en caso de no realizar las conductas establecidas. Se deben especificar las contingencias en caso de cumplir con los objetivos. También se deben especificar las contingencias en caso de no cumplir con los objetivos, como de frecuencia, tiempo e intensidad. Se deben incluir en el contrato bonificaciones. Se debe especificar cómo se va a medir y observar las conductas. En un principio se deben hacer contratos que sean sencillos, fáciles de lograr para los niños. Poco a poco se podrá hacer contratos más complejos. En el contrato se debe hacer hincapié en las consecuencias positivas frente a las aversivas, o sea, se debe de ponderar el beneficio que se va a recibir más que el castigo si no se cumple con el cambio de las conductas. Las consideraciones adicionales al contrato, la primera y más importante es que el contrato siempre debe de hacerse de manera física. Esto es que se haga a mano o que se haga impreso, pero que esté en físico. El contrato puede ser unilateral o multilateral, o sea que puedes establecer el contrato solamente con uno de tus niños, o si tienes más niños y quieres modificar una conducta en común, puedes hacerlo con los demás niños. Es recomendable que sea multilateral porque de esta manera se puede verificar o modificar la conducta de varios niños al mismo tiempo y asimismo ellos se convierten en vigilantes del cumplimiento del contrato. El contrato conductual puede hacerse con adultos, con adolescentes, pero en este caso en específico vamos a hacer el contrato conductual con niños y este tiene ciertas características muy especiales. Por ejemplo, la conducta a modificar debe ser sencilla, fácil y expuesta de manera comprensible y la recompensa debe ser inmediata. La conducta deseada a modificar debe ser dividida en fracciones más pequeñas e irlas trabajando fracción por fracción. Las recompensas por cumplir el contrato deben ser muy frecuentes aunque sean pequeñas. El contrato debe especificar las conductas por cuyo cumplimiento se recompensará y no hacer contratos basados en categorías o vaguedades. Debe recompensarse el comportamiento adecuado después de que éste ocurra, nunca antes. El contrato debe de ser razonable. Los términos del contrato deben ser claros. ¿Qué se debe hacer y cuántas veces? El contrato debe ser honesto. El contrato debe ser positivo. El contrato debe usarse de manera sistemática, las más veces que sea posible. Debe de recompensarse al niño por su iniciativa a la emisión de conductas meta, más que por obedecer. ¿Cuándo utilizar el contrato conductual? Cuando detectes conductas desajustadas y quieras modificarlas e instaurar conductas ajustadas. El contrato conductual con niños tiene puntos fuertes y puntos débiles. Los puntos fuertes serían que favorece la adquisición de autocontrol, mejora la relación interpersonal
crea conciencia moral de sus actos y facilita acciones de restitución y compensación. Los puntos débiles es que requiere de coordinación y constancia e implica a las partes, esto es que están directamente implicados la persona que hizo el contrato, el papá o la mamá y el niño, y debe de ajustarse a ello. ¿Cómo se hace el contrato conductual? Primero se debe determinar el comportamiento a modificar. Se selecciona la conducta incompatible a potenciar. Se establecen los objetivos, se establecen las recompensas, se establecen los tiempos para cumplir los objetivos. Se hacen registros de los comportamientos ya modificados para hacer un seguimiento. Y lo más importante, el contrato debe ser de común acuerdo entre el papá y el niño. El contrato conductual tiene ciertas instrucciones y de ellas ya hemos venido hablando en esta presentación. El contrato debe ser entre las partes, esto quiere decir que debe ser entre el papá y el niño o el profesor y el niño. El contrato debe ser cumplido por las partes. Si el papá se comprometió a una recompensa, debe de cumplir con esa recompensa. Si el niño se comprometió a modificar una conducta, debe de cumplir con esa modificación de conducta para poder recibir la recompensa. El contrato debe ser honesto. El contrato debe de tener las conductas que se desean modificar. Esto debe de ser importante y debe de estar bien plasmado en el contrato. El contrato debe contener las recompensas. Esta parte también es fundamental. El contrato debe tener un plazo para ser cumplido, un plazo que no sea muy grande. De ser posible, debe evitarse la palabra no, por aquello del aspecto positivo del contrato. El contrato debe ser leído y escuchado por las partes. El contrato debe ser sencillo.